Tortura y condena de Nelson Maddoff y el crimen que jamás ocurrió. Una joven de 15 años desaparece sin dejar rastros. Su madre regresa a casa y encuentra un vacío que jamás podrá olvidar. ¿Qué pasaría si te dijera que detrás de esta aterradora historia no existe crimen alguno, sino la peor pesadilla que alguien puede imaginar? Hola buscadores de la verdad oculta, bienvenidos a la red de la verdad. Antes de continuar, ¿ya sentiste como un escalofrío recorre tu espalda con solo imaginar esta escena? Si así fue, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque te aseguro de que lo que sigue te va a dejar helado. San Luis, Argentina, octubre de 1989. Claudia Díaz salió de casa para copiar una simple tarea escolar, pero algo salió terriblemente mal. Pasaron horas, su madre regresó y la ausencia se transformó rápidamente en desesperación. ¿Cómo pudo desaparecer así, sin dejar una sola pista? Con la llegada de la noche, comenzó una búsqueda frenética. Imagínate la angustia recorriendo cada esquina, golpeando puertas y preguntando por Claudia con la esperanza de escuchar algo. Lo que fuera. La familia acudió a María Laura, la compañera que debía recibirla aquella tarde. Inicialmente, la joven aseguró que Claudia había estado allí, pero algo raro en su comportamiento reveló la verdad. Claudia se había pasado, pero se había marchado poco después de copiar la tarea sentada en la vereda. Fue la última vez que alguien la vio con vida. Las sospechas apuntaron rápidamente a un joven de 17 años llamado Nelson Maddoff, quien había conversado con Claudia justo antes de su desaparición. Nelson incluso se presentó voluntariamente a ayudar en la búsqueda. ¿Un gesto noble? ¿O la acción desesperada de alguien ocultando un crimen? Este acto, lejos de tranquilizar a la madre de Claudia, avivó aún más la sospecha. El terror se intensificó cuando la policía, presionada por la opinión pública, decidió actuar sin pruebas. Nelson fue detenido junto a varias personas, entre ellas la familia completa de María Laura, pero lo peor estaba apenas por comenzar. Imagínate encadenado, sumergido en un río frío, hasta que el agua invade tus pulmones, solo para sacarte y golpearte una y otra vez. Así fueron los días de Nelson en aquella celda oscura. Fue humillado, torturado y llevado al límite. Lo obligaron a beber cloro, quebraron sus dientes y le arrancaron las uñas una por una. ¿Hasta qué punto podrías resistir semejante dolor? ¿Te has preguntado alguna vez cómo reaccionarías ante tal horror? Nelson finalmente confesó un crimen que jamás ocurrió, empujado por la desesperación y el terror absoluto. Según la versión impuesta por la policía, Claudia habría muerto durante un aborto clandestino realizado por Marina Isabel, madre de María Laura, y su cuerpo habría sido llevado a un Torino rojo, hacia algún lugar lejano. Pero lo escalofriante es que jamás hubo pruebas reales, solo confesiones arrancadas a punta de tortura y una carta anónima que sostenía toda esta macabra invención. Imagínate pasar 9 largos años encerrado por un crimen que no existió jamás. Mientras Nelson Maddoff vivía una tortura diaria, Claudia Díaz se encontraba muy lejos, reconstruyendo su vida, sin ni siquiera imaginar la tormenta que se había desatado por su desaparición. ¿Cómo es posible que nadie supiera la verdad durante tanto tiempo? Casi una década después, una llamada anónima rompió la calma de una tarde cualquiera para la familia Díaz. La voz de una mujer aseguraba con firmeza que Claudia seguía viva y proporcionaba pistas precisas para encontrarla en Cosette, San Juan. ¿Sería una cruel broma? ¿Una falsa esperanza destinada a romper aún más el corazón de Nelly y su madre? Movida por la desesperación y la tenue esperanza que jamás murió en ella, Nelly siguió estas instrucciones, y allí, tras años de incertidumbre y lágrimas, pudo finalmente abrazar a su hija. Claudia, ahora una joven de 24 años, se encontraba trabajando como empleada doméstica. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó aquella tarde trágica que desató esta macabra pesadilla? La verdad era tan aterradora como inesperada. Claudia nunca fue víctima de ningún crimen, sino de circunstancias oscuras que la empujaron a escapar. Tras despedirse de Nelson aquella tarde, regresó a casa solo para descubrir que su padre había llegado más temprano. La relación con él siempre había sido complicada.
una tensión insoportable que la hizo retroceder antes de siquiera cruzar la puerta. Sin rumbo, confundida y con el corazón roto, Claudia vagó durante horas. Buscaba refugio y protección, pero lo único que encontró fue aún más peligro. Un vecino intentó abusar de ella y, aterrorizada, decidió alejarse para siempre de San Luis. Lo hizo sin mirar atrás, ignorando completamente el caos que se había desatado en su ausencia. Así, entre falsas promesas y trabajos dudosos, Claudia sobrevivió de milagro en un mundo despiadado que intentaba devorarla. ¿Puedes imaginar el miedo y la desesperación que debió sentir viviendo día a día sin saber que era intensamente buscada por sus familiares y autoridades? Sin embargo, lo más inquietante aún estaba por revelarse. Claudia aseguró haber interactuado varias veces con la policía, quienes jamás le dijeron que su familia la estaba buscando desesperadamente. Negligencia o complicidad. El escalofriante silencio de las autoridades prolongó la pesadilla y destruyó vidas inocentes, especialmente la de Nelson Madoff. Para cuando Claudia regresó a San Luis y declaró la verdad, el daño ya estaba hecho. Nelson, devastado física y emocionalmente tras su liberación en 1994, por falta de pruebas, luchaba ahora contra otra pesadilla aún más aterradora. Había sido infectado deliberadamente con VIH durante su encarcelamiento. ¿Puedes siquiera imaginar la crueldad de un sistema capaz de condenar a un inocente de esta manera? Y aunque finalmente el Tribunal Superior ordenó una indemnización para Nelson en el año 2009, los 300,000 pesos prometidos se redujeron a una miseria suma que apenas cubría las heridas profundas y permanentes que habían quedado en su alma. Nelson Madoff vive hoy atrapado en las sombras de una historia que jamás debería haber ocurrido. Mientras escuchas esto desde la comodidad de tu casa, imagina por un instante lo que es despertar cada día sabiendo que tu vida fue destruida por un crimen inexistente. Condenada injustamente por una sociedad hambrienta de culpables. ¿Cómo podría alguien recuperarse de algo así? Actualmente, Nelson comparte un humilde rancho en las afueras de San Luis con su hermana y su numerosa familia. Allí, en medio de la pobreza, enfrentan cada día no solo el olvido, sino también las cicatrices físicas y emocionales que jamás se borrarán. ¿Sabes lo que dijo Nelson cuando le preguntaron si sentía que aún vivía? Sus palabras fueron tan simples como desgarradoras. Estoy muerto en vida. Sumido en una profunda depresión y debilitado por una enfermedad cruel e incurable, provocada en las mismas celdas donde se suponía que debía haber justicia, Nelson no recibió jamás la indemnización prometida. De los 300,000 pesos asignados por los tribunales, solo le llegaron 140,000. Una cifra insignificante frente al horror que tuvo que soportar. ¿Puedes imaginar cómo es vivir sabiendo que tu dolor, tu sufrimiento, tiene un precio tan bajo para quienes deberían protegerte? Pero, aunque Nelson sienta que para él ya no hay vida, aún se aferra a una esperanza: usar ese escaso dinero para ayudar a su familia, para construir un hogar digno, aunque él mismo diga que puede dormir en cualquier rincón, como un perro. Sí, así de cruel fue la justicia con él, y así de cruel es su realidad hoy. ¿Te parece justo? Nelson ha dicho que no cree en la justicia de los hombres, sino en la justicia divina. Y mientras aguarda ese juicio superior, sufre en silencio, olvidado por el mismo sistema que un día decidió destruirlo. Porque, aunque Claudia pudo finalmente reconstruir su vida, la sombra de aquella desaparición jamás se borrará completamente, ni para ella, ni para quienes sufrieron en su ausencia. Su caso revela una realidad aterradora. No es la primera vez que el sistema judicial destruye vidas inocentes, basándose en confesiones obtenidas mediante torturas y testimonios falsos. ¿Cuántos otros Nelson Madoff existen allá afuera, enterrados bajo el silencio cómplice y la indiferencia social? Por eso, querido buscador de la verdad, te pregunto algo importante. ¿Estás dispuesto a dejar que estas historias caigan en el olvido? ¿O prefieres seguir buscando justicia por aquellos que fueron silenciados? Red de la Verdad es un canal que expone los casos de terror, conspiraciones, misterios y teorías al límite de la realidad conocidas y por conocer. A pesar de que sucesos, temáticas reales e historias fantásticas se entremezclan en este canal, no busca probar la autenticidad de los hechos y o relatos oscuros acontecidos a lo largo de la historia, así como en la actualidad. ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué crees?
El objetivo es entretener o asustar. Ahora conoces la aterradora verdad detrás del crimen inexistente que arruinó una vida. Si te gustó este video, suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta tu opinión y continúa explorando nuestro contenido. Nos vemos en la próxima historia impactante.